Sí, mi nombre es Marco Flores, vivo en la ciudad de Reus y soy activista de una organización que es Amnistía Internacional, que es una entidad que defiende los derechos humanos. La participación democrática yo creo que es fundamental, es un derecho, una conquista que lo hemos logrado hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Creo que este derecho tiene que ser, digamos, valorado y tiene que ser abierto a todas las personas. Y todos tenemos que inmiscuirnos en participar en ella, en ese derecho, la participación ciudadana de elegir y ser elegido, ¿no? Que creo que son esas dos vertientes las que nos permite ser ciudadanos con pleno derecho, ser ciudadanos plenamente, digamos, ¿no? El racismo institucional, yo creo que es más que todo un racismo, sí, podríamos decir institucional, pero también un racismo colectivo, ¿no? Porque ser ciudadano es pertenecer a un colectivo de todas las personas que viven en una ciudad, en una región determinada, y que hay una determinada población que no pueda votar, un derecho tan fundamental, me parece que es privarle su libertad de elegir a sus autoridades, a sus representantes, y de estar plenamente identificada con la sociedad, con la colectividad, con el pueblo, con el lugar donde vive. Yo creo que es también una especie de reprimir, digamos, a la persona ciudadana, reprimir y empequeñecer de alguna manera su estatus o su legitimidad de ciudadano, ¿no? Yo creo que es un derecho importantísimo que tenemos que defender para que todas las personas podamos votar, en este caso. Primero que nada, generan votos en un sector de la población. Estamos en plena campaña en este 2023, en una campaña electoral en donde hay un partido, o uno, por lo menos que escucho uno, pero seguramente que hay algún otro más, que realmente utiliza la inmigración como una arma electoral, en donde se hace hincapié de que la inmigración recibe muchas ayudas, algún colectivo de un país determinado que recibe muchísimas ayudas de parte del Estado, ¿no? Y que eso empobrece al Estado. Entonces me parece un discurso perverso, ¿no? Un perverso, porque yo creo que, si bien es cierto, hay ayudas, pero yo creo que las ayudas van destinadas a la población vulnerable, que están en situación de vulnerabilidad, y en ese sentido confiamos en los servicios sociales, en que las ayudas vayan a las familias y vayan a las personas en que realmente la necesiten, sean inmigrantes o sean personas de Reus, de Tarragona, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un discurso perverso en donde nos, digamos, genera un enfrentamiento, digamos, sí, un enfrentamiento entre la población autóctona, la población de aquí, digamos, catalanes, españoles, lo que sea, y la población, digamos, inmigrante, ¿no? Sí, yo creo que es importante ver los partidos uno por uno, y yo creo que sí encuentro personas que realmente tienen una sensibilidad, son personas abiertas de mentalidad, de corazón, supongo, que tienen, digamos, propuestas para con la población inmigrante y en general para todos, ¿no? Yo sí creo, yo no creo que todos los partidos son iguales, ¿no? Que todos son malos. Yo creo que tenemos que buscar los inmigrantes que podemos votar, buscar las mejores alternativas, las personas que realmente están cerca de la población inmigrante o tienen un discurso amable, generoso, un discurso humano con toda la gente, ¿no? Con todas las personas. Y que nos campen y que no tiren odio, digamos, ¿no? Yo creo que sí hay. Yo creo a todos los que podamos votar, pues miremos bien hacia dónde va nuestro voto. Yo creo que sí, no es igual, no todos los partidos son iguales, ¿vale? Y reforzar y pedir que la población que no pueda votar, la inmigración que no pueda votar, los ciudadanos que no pueden votar, que lo hagan, ¿no? Sobre todo en unas elecciones municipales, que es, digamos, nuestro núcleo ciudadano, digamos, ¿no? Que tenemos que votar y elegir a nuestras autoridades, ¿no? Yo creo que tenemos que ese camino. El derecho al voto es un derecho fundamental que tiene que llegar a todos, incluso a las personas
inmigrantes que de repente, pues por situación burocrática, aún no tiene regularizada su situación o están en espera, porque a veces hay unos periodos, ¿no es cierto? Espero que sí. Nada, que simplemente gracias por la entrevista, espero que sirva de algo y que sigamos reflexionando, sigamos juntos, sigamos trabajando, tanto los que ya podemos votar, los inmigrantes que estamos acomodados, asentados en nuestras ciudades, en nuestros barrios, como también con los nuevos que vienen con muchas ganas de integrarse aquí, de acomodarse aquí, de ser ciudadanos aquí, de ser personas aquí, y creo que merecen también ellos el voto. Para mí el voto me parece una conquista importantísimo y una cosa que tenemos que cuidar, valorar y que tenemos que ejercerla con pleno derecho y defenderlo, ¿no? Para los compañeros y compañeras que no lo han logrado aún todavía.